producciones grandes. ¿Sí? Entonces tengo que ver, una vez que recibo las órdenes de fabricación o las órdenes que tienen nuestros clientes, tengo que ver con los recursos que tengo actualmente en la empresa, tengo que ver de qué manera yo cumplo, ¿sí?, con el pedido de los clientes. Entonces, vamos a ver esas características, cuáles son, vamos a ver ejemplos de empresas de producción intermitente, vamos a ver cuál es la problemática, que va a tener que ver justamente con la carga de máquinas, que es la asignación de tareas a las distintas estaciones de trabajo, máquinas que tenemos en nuestra empresa, en nuestra fábrica. Y bueno, la administración en este tipo de producción sigue una lógica que va desde la programación, el lanzamiento de las órdenes de producción, de fabricación, el seguimiento de esas órdenes, hasta el control y el posteo. Esto lo pueden relacionar incluso con el tema de los rendimientos que hay de empleo, ¿no? Pero bueno, dentro de las características que quiero comentar de este tipo de producción que queremos ver, que es la producción intermitente, ya les definí que es una producción más de tipo taller, las características son las siguientes. Vamos a empezar con una de las principales, que en primer lugar que vamos a recibir muchas órdenes de producción de nuestros clientes. Y para que lo entiendan, ¿por qué vamos a dar los ejemplos al mismo tiempo? Ejemplos de este tipo de producción de taller o producción intermitente los encontramos obviamente en los talleres de reparación de lo que ustedes se les ocurra. Por ejemplo, un taller de reparaciones navales que va a estar, que va a reparar o construir, por ejemplo, desde la hélice de un barco o un bote, lo que sea, hasta el arreglo de la bolladura, del casco del buque o el desarme y el cambio de componentes en un motor gris. Entonces, todo eso va a ser ese taller de reparación. Y a ese taller de reparación van a caer muchas órdenes de producción. Piensen en un taller de auto, un lugar donde le cambian aceite y filtro de los autos. Entonces, a este taller de cambio de aceite y filtro van a estar llegando obviamente infinidad de autos de distintas marcas, modelos, y este emprendimiento, bueno, obviamente va a tener que tener disponible todo el material que va a utilizar en ese proceso de, en este caso, el servicio de cambio de aceite y filtro. Otros ejemplos de este tipo de producción, además de los talleres, lo tenemos por ejemplo en las imprentas. ¿Se acuerdan ustedes cuando iban al centro de estudiantes a sacar los materiales para poder estudiar? Bueno, cuando iban ahí, seguramente, cuando había mucha demanda, la persona encargada de la fotocopiadora iba a tener que llevar, con los recursos que tiene en ese momento, las máquinas que tenía disponibles, tratar de cumplir con toda la demanda que tenía. Bueno, eso lo estamos viendo. Otro ejemplo de esta producción intermitente la podemos encontrar. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí, profesor. Buenas tardes, sí. Bueno, ¿cómo están? Bien. Bueno, me alegro. Bueno, todos con las cámaras apagadas, no los puedo ver. Al menos para registrarles las caras. Federico, ahí estamos. Julieta, Silvia. ¿Cómo va? Bueno, lo que había prometido de que iba a revisar los exámenes todavía no los revisé, pero por falta de tiempo, no porque no lo tengo en cuenta. No hay problema. Bueno, pero para que sepan. Bueno, a ver, ¿alguna duda de lo que vimos hasta acá y con los prácticos que vieron, de consumo y demás? ¿No? Bueno, me alegro mucho. No sé hasta qué prácticos han visto. El otro día vimos hasta evaluación de existencia de mercaderías, un poquito. Ah, ¿vieron ese? Bueno, hoy vamos a tratar ese tema. Bueno, Nosotros no vimos lo de liquidación del impuesto a las ganancias de personas jurídicas.
¿Vieron ese? Sí. Pero nos quedó sin ver el de ajuste por inflación. Ah, está bien, bueno. Bueno, a ver, hoy vamos a dar dos temas que son de los prácticos, no sé cómo están, en qué orden, que uno es el tema de la reorganización de sociedades y después todo el tema de evaluación. Ajuste por inflación no vamos a llegar a darlo hoy, quiero darlo en forma integral, así que en la próxima clase damos ajuste por inflación. Nos quedan dos temas, ajuste por inflación y todo el tema de sociedades no sociedades, entes cooperantes, no cooperantes, países, digamos. Todo el tema de transparencia fiscal. Esos son los dos temas que nos quedarían como para terminar con el impuesto a las ganancias. Vamos a ver el tema primero de reorganización de sociedades. Esto está en el artículo 80 de la ley y el 172 del decreto reglamentario. ¿Qué se entiende por la organización de sociedades? Bueno, vieron que en este contexto económico hay muchas empresas que o hacen fusión de empresas o escisión de empresas, todas institutos que están previstos en la ley de sociedades. Entonces, ¿qué pasa? La ley de impuesto a las ganancias me dice que en esos casos, que ahora vamos a ver puntualmente cuáles prevé la ley, en esos casos que haya reorganización de sociedades, todas las operaciones y las transferencias que se hagan de una sociedad a otra no van a tener una consecuencia impositiva ni va a estar alcanzado por el impuesto a las ganancias. Y por otro lado, plantea que todos los derechos y las obligaciones que tenían las empresas antecesoras van a pasar a las entidades continuadoras. Ahora bien, en primer lugar, ese artículo 82 nos plantea cuáles son los casos de reorganización de sociedades y habla de, en primer lugar, la fusión, que como fusión se entiende la unión de una o más empresas en otra continuadora. La escisión o división, que dijimos que es la parte de una empresa, se divide o se escinde en otra empresa continuadora. Y también está incluido dentro del concepto de reorganización de sociedades desde el punto de vista impositivo, las ventas y transferencias dentro de un mismo conjunto económico. Ahora bien, para que esta reorganización desde el punto de vista fiscal tenga los efectos que la ley prevé, que son la transferencia de derechos, las transferencias de obligaciones, que no estén alcanzadas esas transferencias de bienes entre una sociedad y otra, tienen que cumplirse ciertos requisitos. El primer requisito es que las empresas continuadoras sigan con la misma actividad o actividades similares del mismo rubro por un periodo de 2 años posteriores a la fecha de la reorganización. El cambio de actividad, si se produce dentro de esos 2 años, el cambio de actividad la ley le considera como una condición resolutoria, es decir que si cambio de actividad no tengo los beneficios que plantea la ley para la reorganización. Por otro lado, esta reorganización debe ser comunicada a la AFIP. Hay una resolución de la AFIP donde plantea la forma en que tengo que comunicar esa reorganización a través de un servicio web donde informo todos los requisitos que me piden para la reorganización. Si incumplo
con cualquiera de los requisitos que me plantea la ley, la consecuencia es que voy a tener que, digamos, no tengo los beneficios y por ende voy a tener que hacer una rectificación de las declaraciones juradas que había presentado. Otro de los requisitos que también plantea la ley es que en las empresas continuadoras se tienen que mantener los porcentajes de participación que se tenía en la empresa antecesora. Eso, digamos, es para evitar que se hagan transferencias entre sujetos independientes, digamos. Se permite la reorganización dentro de estos términos. O sea, se permite. Las reorganizaciones están permitidas, lo que me refiero es, se trasladan todos los derechos y obligaciones de las antecesoras y se considera que no hay una utilidad grabada en la venta en la medida que se cumplan estos requisitos. Esto es todo, después van a ver un práctico de la organización de sociedades, pero estas son las cosas que tienen que saber. Mantenimiento de la actividad, mantenimiento del porcentaje de participación de los directores, la comunicación a la FIP para que se dé por cumplimentado la reorganización desde el punto de vista impositivo. Así que esto es toda la parte teórica, no hay más nada, y lo van a ver con un práctico para ver si es factible o no, si se cumplen o no las condiciones para trasladar y qué derechos se trasladan. En realidad, ¿qué vamos a trasladar o qué podemos trasladar de una empresa que se reorganiza a otra? En principio, los quebrantos impositivos, todos los beneficios que tuviera esa empresa por franquicias, por ejemplo, el ajuste por inflación que no haya podido computar en la empresa antecesora, lo traslado a la continuadora también. Todos los sistemas los mecanismos de amortización, valuación de los bienes y demás, se van a ir trasladando sin ningún cambio a las continuadoras. Profe, buenas tardes. Te hago una consulta. ¿En qué artículos está expuesto lo que está comunicando acerca de la organización de sociedades? Artículo 80 de la ley y artículo 172 del decreto reglamentario. Muy bien, gracias. No, por favor. Bueno, ahora un tema que es de suma importancia, que es la evaluación de las existencias. ¿Por qué digo de suma importancia? Porque vieron que para determinar el costo, yo tengo que hacer la existencia inicial más las compras menos la existencia final, como la contabilidad. Con lo cual, la medida de la existencia final, o sea, la evaluación de la existencia, va a influir en forma directa en la determinación del costo. Profesora, disculpe, me perdí. ¿Lo de la evaluación de las mercaderías corresponde a la reorganización de las sociedades o a otro tema? Tema aparte. Listo. La reorganización de sociedades es eso, nada más que tienen que saber y cuáles son los requisitos. Punto y aparte. Ahora, no, ella se refería que entre los beneficios que tenía la empresa, si se adaptaba a esto, era una de esas trasladar la evaluación de las mercaderías o las evaluaciones de los activos. A eso se refería ella. No, también en la reorganización de sociedades, la evaluación de los activos la trasladar, la evaluación de los bienes, sí. Claro. Ahora, lo que quiero decir que lo que vamos a tratar ahora es cómo se evalúan los bienes, no para la reorganización, sino la evaluación de las existencias en general. Que es lo que me prevé la ley para evaluar las existencias. Hasta ahora nosotros vimos que para determinar el costo, en los prácticos, les dábamos directamente cuánto era el valor de las existencias. O, por ejemplo, no sé si vieron en la liquidación de una persona jurídica, por ahí le decíamos, bueno, la existencia contable es tanto, la existencia impositiva es tanto, pero nunca dijimos cómo se evaluaba la existencia impositiva. Entonces,
no todos los métodos, no los métodos que nosotros conocemos desde el punto de vista contable, primero entrado, primero salido, los que sabemos de contabilidad, no son aplicables desde el punto de vista impositivo. Desde el punto de vista impositivo, para cada uno de los bienes de cambio que tenga la empresa, nos va a dar la forma en que tenemos que evaluarlo. Yo les preparé, a ver si me esperan un segundo que voy a buscarles el archivito. Ay, ay. A ver. Pero, esperen que no me abre el archivo. Ahí está. Bueno, vamos a ver si les puedo compartir la pantalla. ¿Ahí la ven? Sí, profe. Bueno, bárbaro. Bueno. Todo lo que es la evaluación de inventarios está en el artículo 56 de la ley. Ahí nos plantean qué podemos tener nosotros: mercaderías de reventa, productos elaborados, productos en curso de elaboración, esto para las empresas comerciales o industriales. Y o podemos tener la hacienda, cereales y oleaginosas y cementeras en las empresas agropecuarias. Bien. ¿Qué nos dice con respecto a esto? Si hablamos de mercaderías de reventa, materias primas y materiales, que están en el inciso A de la ley, ¿qué me dice? Que lo tengo que evaluar al costo de la última compra efectuada en los 2 últimos meses anteriores a la fecha del cierre. Si no tengo compras en esos últimos 2 meses, tengo que ir a la última compra que haya realizado y la tengo que actualizar hasta el cierre de ejercicio. Y si tampoco hubiese tenido compras en ninguno de los meses del año, voy a tomar el valor que tenía esa mercadería en el inventario inicial y lo voy a actualizar hasta la fecha del cierre de ejercicio. Por otro lado, el artículo 60 de la ley me dice
como opción que si esa mercadería que yo estoy evaluando de esta manera al precio de las últimas compras, yo puedo demostrar que el valor de plaza es menor a ese valor de compra, entonces puedo optar por aplicar el valor de plaza. Por supuesto, tengo que informar a la AFIP y tengo que poder demostrar que ese valor es inferior al determinado de acuerdo a las normas. Fíjense ustedes que si me está haciendo evaluar al precio de las compras de los últimos 2 meses, o anteriores pero actualizados, o las de inicio actualizados, ¿qué tendría yo comparado con lo que, a qué sistema se parecería comparado con lo contable, este tipo de evaluación? Último Valores entrado, corrientes. Último entrado, primera salida. No. Última entrada, primera salida. Pero para mí es valor corriente, si es las últimas compras. No, pero a ver, si yo digo último entrado, primero salido, quiere decir que lo que me queda es No, lo entonces de al revés, primero entrado, primero salido. Entonces lo que te queda son las últimas compras y te queda actualizado el saldo. Bien, entonces fíjense en esto. Este método de evaluación que propone la ley impositiva es similar al contable, pero similar al contable digo porque las existencias que me quedan van a estar evaluadas a las últimas compras, ¿ah? De los últimos 2 meses. Quiere decir que la existencia va a ser más alta que si evaluara por el otro método. Si la existencia es más alta, ¿qué pasa con el costo? Es menor. Va a ser más bajo. Es menor, hay mayor ganancia. El costo es menor. Por eso, la ley impositiva no admite el otro método, porque en el otro método la existencia final sería mayor y por lo tanto el costo sería más. No, al revés, la asistencia final sería menor y por lo tanto el costo sería mayor. ¿Está? Entonces, por eso el sistema que me permite evaluar siempre va a ser el más aproximado al cierre de ejercicio, ¿sí? Para que el costo, la asistencia final sea alta y por lo tanto el costo menor. Y de ahí la importancia que tiene la evaluación por la determinación del costo, ¿no? Esto para las empresas comerciales. Si yo tuviera una empresa de fabricación de tipo industrial, voy a tener productos elaborados y productos en curso de elaboración. ¿Qué pasa ahí con esos dos? Si tengo productos elaborados, ¿qué me dicen? Que tengo que tomar el precio de las últimas ventas realizadas en los últimos 2 meses anteriores al cierre de ejercicio, o sea, similar al caso de las mercaderías. Ese precio de la última venta le voy a restar los gastos de venta y le voy a restar el porcentaje de utilidad con el cual marco ese producto terminado. Puede pasar que no haya habido ventas en los últimos 2 meses y por lo tanto, similar al caso de mercaderías, voy a tomar lo mismo, el precio de la última venta que haya hecho durante el ejercicio. Y a eso le resto los gastos de venta y el porcentaje de margen de utilidad. Y si no hubiese habido ventas, voy a tomar el precio de venta al cierre del ejercicio menos los gastos de venta y menos el porcentaje de utilidad. O sea, arranco por los últimos 2 meses, si no tengo 2 meses de venta, en los últimos 2 meses ventas, voy a la última venta realizada en el ejercicio, y si no tengo ventas en el ejercicio, voy a fijarme cuál es el precio de venta establecido al cierre, y ahí saco
le resto los gastos de venta y el porcentaje para determinar el valor de la evaluación. Si en vez de tener un producto terminado, elaborado, tengo un producto en proceso de fabricación, lo que voy a hacer es, en función del porcentaje de acabado, voy a aplicar ese porcentaje al valor del producto terminado. ¿Está? Supónganse que tengo un producto que tiene un 80% del proceso de fabricación, tomo el producto terminado, el valor del producto terminado y le aplico ese 80%. Y eso me va a dar el valor de la existencia del producto en proceso. Ahora bien, tenemos también el caso de las empresas agropecuarias. Y si tenemos que evaluar la hacienda en existencia, ahí la ley nos distingue si estoy hablando de un establecimiento de cría o estoy hablando de un establecimiento de invernada, o sea, donde compro los animales para su engorde, o un establecimiento de cría. En los establecimientos de cría, me dice que el valor que le voy a dar a las existencias de la hacienda va a ser el que surja por lo que llamamos el método de costo estimativo con revaluación anual. Y ahora vamos a ver cómo funciona. Entonces tengo que revaluar la hacienda en función de un costo estimado. En cambio, si es un establecimiento de invernada, me dicen que voy a tomar el precio de plaza de los bienes que tengan al cierre de ejercicio, menos los gastos de venta. Ese precio de plaza menos los gastos de venta voy a ver en función de cada categoría de hacienda, cada especie de hacienda, que el novillo, Entonces, en cada especie voy a tomar ese valor y voy a evaluar mis existencias. En cambio, en el caso de cría, ese costo estimativo, ¿cómo se va a determinar? ¿Qué me dicen? Si estoy hablando de hacienda bovina, ovina y o porcina, voy a tener que considerar un valor base, que va a ser el valor de la categoría más vendida durante los últimos 3 meses. Entonces me voy a fijar, ¿cuál es la categoría más vendida? A esa categoría más vendida voy a determinar el valor que va a ser el equivalente al 60% del precio promedio ponderado que se haya obtenido por las ventas de esa categoría. Cuando la ley me habla de valor de la categoría más vendida, para que sea representativo tiene que superar el 10% del total de las ventas. Eso está en el artículo 142 del decreto reglamentario. Similar a lo que me dicen para la evaluación de las mercaderías, dice, si no tuvo ventas durante los últimos 3 meses, en vez de tomar la categoría más vendida, me dice, tome la categoría que haya de Hacienda que mayor cantidad haya adquirido. Y lo mismo, el valor base va a ser el 60% del precio ponderado de esa compra. Y si ninguna de esas dos cosas es, o sea que no tuve ventas en los últimos 3 meses, o tampoco tuve compras, lo que voy a tomar es el 60% del precio ponderado de la categoría más vendida en el mercado en que opere el productor. Ahora bien, ¿qué pasa con el resto de las categorías? O sea, acá voy a determinar el precio o el valor base de la categoría más vendida, pero ese productor agropecuario tiene otras categorías de hacienda y hay un índice que hace una relación entre
esa categoría, entre lo que es un ternero, un novillo y demás, hay un índice de relación que entonces, una vez determinado el precio de la categoría base, al resto de las categorías le aplico este índice de relación para tener la evaluación de todas las categorías de toda la hacienda bovina, ovina y porcina. Y Te hago una consulta. Sí. En el práctico, nosotros tomamos valores de una ley, de la ley 23.079. ¿Esa ley se actualiza año a año? No. Son índices, en realidad no son valores, son índices de relación lo que tomaron. O sea, no vi el práctico. Pero esa ley lo que te da es un índice de relación entre las distintas categorías de hacienda, que es el que aplicas al valor base que vos determinaste. ¿Me seguís? Sí, ahora entendí. ¿Sí? Porque tenía esa duda de si se actualizaba por los años o algo así. No, es un índice de relación entre las distintas categorías de hacienda. Entonces, una vez que vos determinaste cuál es tu categoría más vendida, le aplicás después al resto de las categorías la relación que hay entre el índice de la categoría tuya más vendida y el resto de las categorías. ¿Sí? ¿Me lo entendiste? Sí, gracias. ¿Sí? Por ahí lo entienden más con el práctico, pero a tu pregunta ese no es un coeficiente de actualización, es un índice de relación entre categorías. Y después tenemos otras haciendas, que no sean ni la bovina, ni la ovina, ni la porcina. Entonces, en esos casos, no hay distinción de categorías y se va a tomar, digamos, la misma relación anterior, el 60% del precio ponderado de las últimas ventas, si no hay ventas de las compras, y si no hay ni compras ni ventas, es de las operaciones en el mercado en que opera el productor, pero siempre con el mismo método que el anterior. Después la ley distingue los vientres, porque son para, digamos, que tienen un proceso de comercialización más lento. Entonces ahí lo que plantea es que el valor que le voy a dar es el valor que tenía al inicio del ejercicio de la categoría al que el vientre pertenece. Y ahí sí lo ajusto, lo actualizo, como es al inicio del ejercicio, lo actualizo por el coeficiente que se prevé para el ajuste por inflación. Digamos, este método de evaluación, de revaluación, costo estimativo por revaluación anual, lo que, digamos, lo van a ver más en la práctica, y en realidad desde el punto de vista teórico lo que más nos interesa es que distingan cómo es la evaluación entre un establecimiento de cría y un establecimiento de invernada. No le vamos a hacer una determinación del costo de la hacienda. Sí, lo que tienen que saber es que hay un método distinto para cada tipo de establecimiento. Y por otro lado, que en el caso de que tenga reproductores de pedigrí o puros por cruza, la ley los considera como un activo fijo, es decir, ya no son los reproductores, no son bienes de cambio, sino que son bienes de uso, ¿está? Porque son como que están utilizados para la reproducción. Por lo tanto, al hacer un activo fijo, ya permiten una amortización de esos reproductores. Los reproductores dejan de ser bienes de cambio. Después tenemos para la evaluación, cómo se evalúan los cereales, oleaginosas, frutos y demás productos de la tierra. Y ahí, ¿qué me dice? Excepto en explotaciones forestales, yo voy a tener
dos opciones, que esos cereales y frutos tengan una cotización conocida o que no tengan cotización conocida. Si tienen cotización, voy a tomar el precio de plaza menos los gastos de venta. Y si no tienen cotización, voy a tener que tomar el precio de venta que tenga el contribuyente fijado para esos productos, menos los gastos de venta. Y por último tenemos dentro de este artículo 80 el inciso F, que se refiere a las sementeras. ¿Qué son las sementeras? Bueno, por empezar está definido en el artículo 141 del decreto reglamentario y dice que son todos los gastos que yo tuve en semillas, fertilizantes, mano de obra, todos los gastos directos antes de que el producto sea cosechado o que sea recolectado. Es decir, sementeras son todas las inversiones en la producción de los cereales antes de la cosecha, antes de obtener el producto final. Estas sementeras, ¿cómo se van a evaluar? Por todas las inversiones que yo haya realizado, todas las compras de semillas, fertilizantes, la mano de obra para sembrar, etcétera, etcétera. Entonces va a ser cada una de las inversiones que yo realicé actualizadas a la fecha de cierre de ejercicio o, en su caso, el valor probable de realización a la fecha de cierre de ejercicio cuando yo pueda probar que el costo en plaza es inferior. Y como gastos voy a tomar lo que les dije recién, todas las semillas, mano de obra, todos los gastos directos en que haya incurrido para esa plantación, digamos. Entonces voy a tomar desde la fecha de inversión actualizada por el índice hasta la fecha de cierre. Todo esto que hablamos de la evaluación de inventarios, además de la importancia que les dije que tenía para la determinación del costo, y obviamente es un rubro que el organismo va a verificar porque es significativo para la determinación de la utilidad, estos inventarios, me dice la ley, que tienen que estar discriminados en forma detallada por artículo y por precio unitario de cada uno. Es decir, que el inventario, bueno, así como lo hacemos en contabilidad, desde el punto de vista impositivo tenemos que tener las cantidades de cada, si hablamos de una empresa comercial, las cantidades de cada artículo con su precio unitario y el total que representan. Lo mismo con relación a los productos elaborados, los productos terminados, la hacienda. Cualquier tipo de inventario de bienes de cambio va a tener que tener un detalle pormenorizado. Y por otro lado, no se permiten en ese inventario hacer deducciones globales por desvalorizaciones eventuales de mercaderías. Todo esto de evaluación de inventarios lo van a ver en la práctica con ejercicios de evaluación de hacienda, de evaluación de mercaderías y demás. ¿Alguna duda en cuanto al mecanismo? ¿No? Hasta que lo... No. Bueno, o hasta que lo analicen. Sí, hasta que le tomemos la mano, porque es mucho para recordar. Sí, sí. Sí, en realidad el tema de la parte teórica es como que lo plasman en el práctico y ahí es donde le van a surgir todas las dudas, ¿no? De cómo es, cómo lo hago, cómo... de todos modos, en lo que se refiere a nivel de exámenes, sí por ahí las preguntas pueden ser cómo se evalúan las sementeras,
cómo se evalúa la hacienda en un establecimiento de cría, en un establecimiento invernada, qué diferencia hay, cómo se consideran los reproductores, viene de cambio, viene de uso, se amortiza, no se amortiza. Bueno, esas pueden ser las preguntas con respecto a la evaluación de las existencias. O poner cosas más prácticas, como decir, bueno, compré mercaderías a este valor, ¿cuál es el valor de la existencia? ¿Tá? O realicé, compré hacienda, lo que fuere, más aplicado que en la teoría. Ahora bien, yo no quiero agrandarle los temas sin que lleguen cuando, bueno, digamos, como temas teníamos estos dos, tenemos el tema del ajuste por inflación, y el tema de, cuando hablamos de liquidación de las sociedades de una persona jurídica, vieron que hacemos todos los ajustes en función de las normas impositivas, de todas aquellas cosas que están deducidas contablemente y que por ahí no se permiten impositivamente, o a la inversa, deducciones que podemos hacer impositivamente que no están consideradas desde el punto de vista contable. Y o esto que hablamos, diferencias de evaluación en las existencias. Y un concepto que se habla normalmente y que por ahí después cuando les preguntamos no saben de qué se trata, que es muy simple, pero es la diferencia entre un balance contable y un balance fiscal. Cuando hablamos de, la ley habla de una contabilidad fiscal o de un balance fiscal, nos referimos a esto. Si hablamos de una empresa que no lleva contabilidad, estamos hablando de la constitución de un estado de resultados que cumpla con las normas impositivas del impuesto a las ganancias. Se hacen las ventas, la determinación del costo y todos los gastos, analizándolo desde el punto de vista impositivo. Y llegamos a ese resultado impositivo que sería un balance fiscal. Y si hablamos de una empresa que lleva contabilidad, partimos del balance comercial y a través de todos los ajustes que hacemos, que llegamos a determinar la ganancia impositiva, en definitiva lo que estamos haciendo es un balance fiscal. Eso es para la determinación del impuesto, que a veces hacemos esa pregunta, ¿qué diferencia hay? Y no saben contestar cuál es la diferencia entre un caso y el otro. Y un tema que, ahora vamos a empezar todo con temas sueltos, ¿no? Digamos, temas sueltos, temas que no son integrales, pero que hacen a la liquidación. Un tema que hay un práctico es con relación a los fideicomisos. ¿Recuerdan ustedes cuál es la diferencia que hay en la forma de liquidación según sea el tipo de fideicomiso? ¿No tienen claro eso desde el punto de vista teórico? No. Habíamos dicho originalmente, bueno, la figura del fideicomiso creo que la tienen clara, ¿no? O sea, el fideicomiso es como una figura que tiene una personalidad jurídica distinta, en donde los aportantes, se llaman fiduciantes, aportan ese fondo a la figura del fideicomiso y hay un administrador que se llama fiduciario. Esos fondos que se administran a través del fideicomiso van a tener unos beneficiarios de la utilidad y van a tener los fideicomisarios, que son los que en definitiva reciben los bienes a la finalización del fideicomiso. La ley que me dice,
Si el aportante fiduciante coincide con el beneficiario, entonces en ese caso van a tributar como si fuese una sociedad simple, por decirlo de alguna manera. Se determina la utilidad del fideicomiso y se distribuye entre cada uno de los integrantes. En cambio, si el fideicomiso está constituido por fiduciantes del exterior y o el fiduciante no coincide con el beneficiario, ya pasa a ser una persona jurídica que determina el impuesto como si fuese una sociedad anónima. Y ahí la forma de determinación del impuesto es similar a una sociedad anónima, con el mismo mecanismo, y parten de un estado contable que hoy por hoy los fideicomisos, de acuerdo con la modificación del Código Civil y de la Ley de Sociedades, tienen que confeccionar balances. Antes no estaba esa exigencia. Por otro lado, la ley le da la opción a los fideicomisos, que son estos donde decimos que el fiduciante coincide con el beneficiario, les da la opción de tributar como si fuese una sociedad, ¿tá? En la medida que lleven balances que puedan confeccionar un balance comercial, les permiten hacer tributar en cabeza del fideicomiso, digamos. Esa es una opción que le da a este tipo de figuras en las cuales coinciden los dos. Bueno, a ver. Estoy mirando los temas, a ver qué le vamos, con qué ángulo. Disposición de fondos ya lo vimos, honorarios al directorio, evaluaciones, dividendos, diferencias de cambio, fideicomisos, nos queda ajuste por inflación y transparencia fiscal. Son dos temitas que... A ver. Bueno, vamos a empezar con ajuste por inflación. ¿Vieron el práctico? Todavía no vieron el práctico, ¿no? Se supone que lo van a ver el jueves. No, el de ajuste por inflación estaba para verlo en teoría. ¿El qué? ¿El práctico? Sí. En el no. cronograma. Sí. Uy, no lo tengo. Bueno, ¿quieren que arranquemos con eso? Vamos a verlo entonces. No lo tengo acá, pero... A ver. O sí lo tengo, no sé. Año 21. Cronograma, guía. Parte 2. ¿Qué práctico es? El 48, creo. Sí, es el 48. El 47, reorganización de sociedades. Estoy viéndolo acá. ¿De evaluación cuál era? $46. 47, diferencias de cambio. Y 48, ajuste por inflación. Ajuste por inflación. Determinar ajuste por inflación impositivo, le dan
Ah, que está raro. Oh. No sé nada. Esperen, ¿eh? Bueno, primero vamos a tratar de ver de qué se trata el ajuste por inflación, porque si no, no vamos a entender nada. Ajuste por inflación, artículo 105 de la ley. En primer lugar, tenemos que ver a quiénes es aplicable el ajuste por inflación. Y fíjense que en ese artículo 105 dice que se va a aplicar a los sujetos que se refieren los incisos A y E del artículo 53, o sea, los sujetos de tercera categoría. Y en el 53 tenemos, por un lado, todos los del 69. Cualquier otra sociedad constituida en el país. Los fideicomisos, cuando fiduciante y beneficiario coincidan. Las empresas unipersonales y comisionistas, consignatarios, rematadores y demás. Bien, entonces, todos los sujetos de tercera categoría tienen que hacer el ajuste por inflación. ¿Qué es el ajuste por inflación? Lo mismo que en lo contable. Dado la inflación que hay, los activos y los pasivos monetarios van a sufrir una pérdida por inflación y por lo tanto voy a tener que reflejarla en mi estado de resultados. Ahora bien, el mecanismo que aplica la ley impositiva es totalmente distinto a lo que nosotros conocemos como ajuste por inflación desde el punto de vista contable. Eso por un lado. Por otro lado, el ajuste por inflación impositivo me lo permiten hacer, depende el porcentaje de inflación que haya habido en el país. Entonces, por ejemplo... El profesor de práctica dijo que lo que nos dé ese resultado lo tenemos que amortizar en 6 años. No amortizar. Aplicar en 6 años. ¿Por qué? Sí, es un chiste. Porque la inflación es ahora. Bueno, a ver, yo les cuento. Hasta antes de la reforma de la 27.430 y la 27.541, el ajuste por inflación no lo podíamos aplicar. Porque, o sea, ejercicios 2017, 2016 y demás, no lo podíamos aplicar porque seguía vigente en la no actualización, desde allá que estábamos con el 1 a 1. Entonces, y en la medida que supuestamente no había inflación, entonces no podíamos actualizar ni las compras de bienes, ni podíamos reflejar la pérdida por inflación o ganancia por inflación, a pesar de que hubo muchos fallos, muchas empresas que se han presentado en la justicia para poder aplicar ese ajuste por inflación. Porque obviamente se estaba considerando utilidades ficticias en algunos casos. Fíjense lo que hablábamos hoy con el tema de la evaluación de las mercaderías. Yo tenía la existencia inicial, vamos a poner ejercicio 2017, por decirles algo, o un ejercicio que cerró en diciembre de 2018, porque ahí tampoco se aplicó. Vamos a diciembre de 2018. Yo tenía la existencia inicial valuada a precios del 2017, las compras a medida que iba comprando, y la existencia final a los últimos meses de la compra, con lo cual mi costo era más chico y por lo tanto era como que estaba teniendo un resultado por tenencia que no era real. El resultado que me reflejaba un balance impositivo no era acorde con la realidad
justamente por todo esto que hablamos de la inflación. Y no me permitían reconocerla. Recién con la reforma dijeron, bueno, en función de cuánto es el porcentaje de inflación que haya habido, le permitimos o no hacer el ajuste. Y a su vez, ese ajuste, que primero con la ley 27430 permitían computarlo en 3 ejercicios, ahora se difiere a 6 ejercicios. O sea que si yo tengo una pérdida por inflación en un balance hoy, solamente me voy a poder tomar un sexto de eso. Los otros 5 en los periodos siguientes. Pero además... Claro, pero en los periodos siguientes también actualizados. No, sin actualizar. A precio original. Fíjense, porque si no se en vale. el 2018 que se restauró, digamos, formalmente la aplicación del ajuste por inflación, de diciembre del 2018 hasta marzo del 2019 no correspondía hacer el ajuste por inflación impositivo porque la inflación no superaba el tope que habían puesto en la ley. Recién estuvo vigente para los ejercicios cerrados desde abril del 2019 hasta junio del 2019. Y ahí regía la aplicación en un tercio. Desde julio del 2019 a noviembre del 2019, los cierres de esos balances tampoco correspondía hacer el ajuste por inflación, porque no se llegaba al porcentaje estipulado por la ley. Recién los ejercicios que cerraron a diciembre del 19, sí se superó el tope, pero ese ajuste por inflación es aplicable en 6 cuotas mensuales. Es decir, 6 cuotas, no mensuales, anuales. Y eso surge de la última reforma. Porque empezó a aplicarse a partir del 1 de enero del 2018. Fíjense que dice, cuando la variación del índice de precios para cada uno de esos ejercicios supere el 55%, el 30% o el 15% para el primero, segundo y tercer año de aplicación. ¿Está? Entonces, el primer año no había superado un 55% y no fue aplicable. Esto es en cuanto a cuándo se aplica y a quiénes se aplica. Ahora, ¿cómo es el procedimiento? Por un lado, hay lo que llamamos un ajuste estático y por otro lado, un ajuste dinámico. Yo después les voy a hacer un resumen. En el ajuste estático, lo que voy a mirar, básicamente, son los activos y pasivos que existían al inicio del ejercicio. Pero, bueno, esperen, vamos a ver una cosa. Lo que me dice la ley, para que ustedes lo entiendan, después vemos en detalle. Que voy a tener los activos y pasivos que yo tenía, la diferencia actualizada me va a dar, si tenía mayores activos que pasivos, ¿qué me va a dar? ¿Un ajuste de qué tipo? Pérdida. Una pérdida por tenencia. Bien. Una pérdida por inflación. Y a la inversa, si tengo más pasivos que activos, voy a tener una ganancia por inflación. Ahora bien, ¿cuáles son los activos que tengo que considerar? Desde el punto de vista impositivo, se trabaja básicamente con los activos monetarios. ¿Vieron que en el ajuste por inflación contable yo voy al revés? ¿Cuál es ajusto?
Ajusto los no monetarios. Los no monetarios, que son las mercaderías, todo lo, a menos que algo que Claro, vea porque no con se la puede Es ajustar lo contable, monetario. ajusto los bienes de uso, ajusto si tengo créditos en moneda extranjera, ajusto inversiones que haya hecho, todo lo no monetario, al revés, digo lo no monetario, es lo que ajusto en desde el punto de vista contable, y ahí tengo, bueno, después con todas las cuentas de resultados y demás. Pero acá lo que hace es como a la inversa. Fíjense, artículo 106 de la ley. Dice, se debe seguir el siguiente procedimiento. Al total del activo, según el balance comercial, o en su caso impositivo, se le van a detraer los conceptos que se indican a continuación. Y fíjense cuáles les detrae. Inmuebles, inversiones en materiales con destino a obras, bienes muebles amortizables, bienes en curso de elaboración, bienes inmateriales, acciones, los señas o anticipos que congelen precio, aportes a cuenta de futuras integraciones de capital. Bueno, todo lo que ahí mencionan en ese artículo 106, inciso A, desde el punto 1 hasta el punto 16, son cosas que le voy a restar al activo porque son rubros no monetarios. Y a ese valor que yo obtengo del activo computable, si queremos llamarlo de alguna forma, le voy a restar el pasivo computable. Y ahí en el pasivo computable también voy a tener todos los que son pasivos monetarios. ¿Sí? Por diferencia entre ese activo y ese pasivo, voy a actualizarlo por el índice de precios, y la diferencia va a ser un ajuste negativo cuando el activo supera el pasivo y un ajuste positivo cuando el pasivo supera el activo. Una vez que llegué hasta ahí, eso es lo que llamamos ajuste estático, paso a trabajar con lo que llamamos el ajuste dinámico. ¿Qué es el ajuste dinámico? Todas las variaciones que yo haya hecho en el ejercicio que me hayan originado una pérdida o una ganancia por inflación. Profe, Sí. la diferencia entre el activo computable y el pasivo computable me va a dar ¿qué cosa? Entre ese activo computable y ese pasivo me da esa diferencia, digamos. Esa diferencia la actualizo. Por lo tanto, me va a dar un ajuste negativo cuando el activo es superior al pasivo. O sea, si tengo activos monetarios mayores que los pasivos monetarios, tengo una pérdida. Y a la inversa, si el pasivo es mayor que el activo, voy a tener un ajuste positivo, una ganancia por inflación. ¿Hasta ahí estamos totalmente? Sí. Bien. A eso que lo llamamos estático porque es en función de los activos que tenía y los pasivos que tenía, ahora tengo que ver qué variaciones hubo durante el ejercicio. Ejemplo, si yo tenía un bien de uso al inicio y lo vendí, o al revés, tenía, supongamos que tenía dinero en efectivo, un activo monetario, y ahora ese activo monetario durante el ejercicio lo invertí en la compra de un bien de uso. Quiere decir que dejé de tener toda la pérdida que yo había computado como estática, porque tenía este dinero en efectivo, lo actualicé hasta fin de año, me dio una pérdida. Pero en la mitad yo lo invertí en un bien de uso. Por lo tanto, dejé de tener toda esta pérdida, porque este bien
me cortó, la compra de este bien me cortó esa pérdida. ¿Ah? Entonces, la segunda parte del ajuste por inflación es lo que llamamos el ajuste dinámico, donde vemos todas las variaciones que se produjeron durante el ejercicio que me hicieron modificar ese primer paso de ese ajuste positivo o negativo. Y fíjense, es el inciso D de este artículo, donde me plantea el inciso D, punto 1, cuáles son los ajustes positivos, y el inciso 2, cuáles son los ajustes negativos. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, si distribuyo el punto 2, las distribuciones de dividendos. ¿Por qué? Pues yo tenía un efectivo, ahora eso lo transformo en distribuir dividendos, no tuve la pérdida por todo el año. ¿Está? Los honorarios pagados que superen los límites que me da la deducción de la ley. Las adquisiciones de bienes, como les dije. Y como ajuste negativo, al revés, los aportes que haya tenido por incrementos de capital y demás, o el caso de que haya vendido un bien, en cuyo caso la venta de ese bien me va a originar un ajuste negativo. Eso del ajuste estático más o menos el ajuste dinámico me da el monto del ajuste por inflación, que es el que voy a distribuir según la última modificación en un sexto voy a aplicar este año de pérdida o de ganancia y el resto a los años siguientes. A ver, ¿qué más? Esperen que quiero ahora nomás. Profesora, si el resultado es positivo por tenencia, también un sexto por año. Sí, es un sexto por año. Esperen que quiero buscarles algunas otras cuestiones que no tienen... Ah, bueno. Encuentro dónde está. Ah, ya está, acá no lo encontré. Por otro lado, recuerdan, digamos, además del mecanismo, que después lo veremos en la práctica, con este práctico que me parece demasiado largo, para que ustedes entiendan todo el tema de ajuste por inflación. Ahora lo voy a mirar, pero... No. Estoy mirando el práctico, ¿eh? Yo no lo voy a hacer ese práctico. Bueno, a ver. Otra cosa que influye en el ajuste por inflación es el tema de la evaluación. Y el artículo 107 y 108 trata de la evaluación de los bienes. ¿Tá? Cómo debo tomar el valor, la evaluación de cada bien a efectos del ajuste por inflación. Pero en realidad es lo que más o menos ustedes ya saben, cómo se evalúan
la moneda extranjera, cómo se evalúan los depósitos y créditos en moneda extranjera, los títulos públicos y demás. Pero una cosa que a veces queda ahí perdida es el tema de la eliminación de exenciones. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, cuando hablábamos, qué sé yo, un depósito a plazo fijo está exento para personas humanas y no para empresas? ¿Por qué? Porque son sujetos que tienen que hacer el ajuste por inflación. Así que en el artículo 108 me dice que no están exentas o se eliminan las exenciones del inciso H y del inciso T del artículo 26. El H, recuerden que era todo el tema de intereses, el T era todo el tema de diferencias de cambio y evaluaciones de ventas de acciones. Entonces, esas exenciones para los sujetos que hacen ajuste por inflación no rigen. Tampoco rigen la exención para actualizaciones ni diferencias de cambio, tampoco la diferencia de valor entre la moneda extranjera que tenga y la evaluación al cierre es una diferencia de cotización que va a estar gravada. Bueno, esas son las normas como más importantes del ajuste por inflación. El práctico que estoy viendo tiene un montón de detalles y cosas que no me voy a poner a hacerlo ahora, ya se los digo. Quiero que yo les voy a hacer un resumen del ajuste por inflación de estas normas que estamos hablando en cuanto a la aplicación. Les voy a hacer un ejemplito con 2 cuentas, no con todo esto que está acá, para que entiendan el procedimiento. Y ustedes ese práctico lo van a resolver solo, porque estoy mirando que tiene un montón de datos como para que apliquen todas y cada una de las normas de evaluación. Entonces, lo que quiero que lo hagan y me consulten las dudas que tengan, si es que no lo van a ver en la parte práctica, me vayan consultando las dudas que tengan en cuanto a la aplicación, pero no me voy a poner a resolver ahora todo el práctico de ajuste por inflación, chicos. Lo hacen solos o me consultan después. Bien. Como temas, nos queda todo el tema de transparencia fiscal, empresas cooperantes, no cooperantes. Así que, hoy vamos a cortar acá. ¿Por qué? Ustedes van a hacer el práctico ajuste por inflación. La próxima clase vemos las dudas del práctico, con lo que yo les suba a ver si algo no entendieron. Y vemos todo esto de empresas, países cooperantes, no cooperantes, las consecuencias fiscales que tienen. En realidad, esos son los últimos prácticos que tienen de ganancias, del práctico 53 en adelante. Así que por hoy voy a cortar la clase acá. ¿Alguna duda? Y este práctico va a generar dudas, hay que mirarlo y no sé, después lo volvemos a charlar. Sí, este práctico les va a generar un montón de dudas y un montón de porqués. Pero todo lo que está ahí está legislado. Lo que yo quiero que ustedes entiendan cuál es el mecanismo. Ahí le está dando un balance del año 2019 para aplicar, mejor dicho, le está dando para aplicar el ajuste por inflación partiendo del estado de situación patrimonial del año anterior. Entonces tienen que tomar todo el activo, hacerle los ajustes al activo que correspondan, restarle los pasivos computables, tenemos lo estático. Los movimientos, y ahí tienen distintas notas
de cómo están valuados para ver si está o no bien valuado cada uno de los bienes. Por eso les digo que no es difícil, pero es todo un trabajito de ir resolviéndolo. Entonces, resuélvanlo y me dicen si tienen o no dudas. Y seguramente van a tener, pero para la próxima. ¿Estamos? Bueno, y por ahora nada más. Bueno, ¿Alguien quiere gracias, ver algo en profesora. especial? ¿Alguien quiere ver algo en especial de algún tema? Nada. De los prácticos anteriores. ¿Ninguna duda? No, por ahora yo, por lo menos no. Bueno, ¿quieren quedarse y empezar a hacer el práctico y lo vamos viendo? ¿Qué quieren? O lo hacen solos y después me preguntan. Sí, no, eso sería bueno, hacer el práctico, sí. Bueno, yo no tengo apuro, así que si quieren hacerlo, empezar. No tengo como para ponerlo en la pantalla, ¿ustedes lo tienen ahí? Si está en la resolución que está colgada en el A24. Sí, sí. Bueno, entonces vamos a ir viéndolo si quieren. Bueno, les da el activo corriente, les da el balance de la sociedad con un montón de notas. Entonces tenemos que ir viendo, y el estado de resultados también le dio. Vamos a ver las notas. Caja y bancos. Tienen pesos, moneda extranjera, valores a depositar. Un plazo fijo en pesos, deudas comerciales, la cuenta particular del socio y los movimientos posteriores al cierre. Entonces, partimos del activo o sea, vamos a ver cuál es el activo computable del ejercicio al inicio del ejercicio. El activo total de la empresa, ¿cuánto era? Ya me perdí, porque no puedo usarlo. 370.200. Sí, yo tengo el Pantalla. Miren que se me fue. Aquí. Me perdió. Tengo en otra computadora encima. A ver si puedo. Acá. Está acá lo tengo. Total del activo de la empresa dijimos. No lo veo. ¿Por qué no lo veo acá? Activo computable total al inicio del ejercicio. ¿Es ese, según el balance, 370.200? Sí, sí. ¿Sí? Porque yo no lo encuentro, no sé por qué, no lo veo. Bien. Es el activo, no el activo computable. No, el total del activo de la empresa, digo. El activo contable, ¿cuánto era? Está bien, 370.200, ese es el que dice. Entonces,
Partimos del activo, el activo del balance. ¿Sí? A ese activo del balance vamos a ir ajustándolo según el artículo 106, que dice, al total del activo según balance comercial, se le detraerán los importes correspondientes a los conceptos que se indican a continuación. Tengo que restarle. Inmuebles, obra en curso, ¿hay bienes de uso? Claro, hay un inmueble de 180.000 pesos. Dice, no computable para los activos, anoté yo. Bueno, por eso, ¿hay bienes de uso en el balance ese? Sí. Espera. ¿Cuánto hay de bienes de uso? Acá. 180.000, profesora. Bien, entonces, al activo que tenía, a ver si yo puedo compartir pantalla con un Excel. Y también le restó la cuenta particular de los socios. Bueno, a ver, arranquemos. Excel. Cerrar. A ver si puedo compartir pantalla, si lo vamos haciendo. Pero ustedes me tienen que decir, ¿eh? No, bueno. Yo tengo que empezar por lo que se llamamos ajuste estático. Tengo que tomar activo según balance comercial. ¿Cuánto era? 370.200. Bien. Están viendo la pantalla, ¿no? Sí, sí, profe, se ve re bien. Sí. Ajustes. Eso voy a ir según el artículo 106. ¿Qué me dice? Al total del activo, usted tiene que restarle. Y acá básicamente, como conceptualmente, todo lo que es no monetario. ¿Está? Porque a este activo es el que lo voy a ajustar por inflación, por lo tanto le voy a restar todo lo que es básicamente no monetario. Por lo tanto, fíjense que en ese artículo 106 habla de los bienes muebles amortizables, de los bienes muebles. ¿Qué tenía yo en ese balance? ¿Tenía bienes de uso? Sí. O bienes amortizables, bien. Entonces, eso lo voy a restar. ¿Sí? Al total del activo le voy a restar los bienes de uso. ¿Cuánto eran? 180.000. 180.000. ¿Qué otra cosa tengo en ese artículo 106 que restar a mi activo? Inmuebles, bienes muebles, inversiones en el exterior, señas o anticipos que conferen precios, aportes y anticipos efectuados a cuenta de futuras integraciones de capital, saldos pendientes de integración de los accionistas, saldos deudores del titular, dueños, socios. ¿Qué tengo de todo eso? Gastos de Si organización. tenemos cuenta particular de los socios que están en el activo, ¿Qué son otros créditos? Estos son otros. ahora estoy buscando, porque
saldos deudores de titulares, socios, etcétera. ¿Cuánto tenía? Supuestamente 8.000. Lo estoy buscando acá en el activo y no lo encuentro porque en la resolución está como 8.000. 8.000 está en otros créditos. Ah, Claro, bueno, acá hay En las notas, yo no las encuentro las notas. ¿Dónde están las notas? Después del estado de resultados, dice notas de los estados ahí contables está. por ejercicio anual. Claro, dice cuenta particular del socio 8.000. Acá lo encontré. Está, dice Bien. notas a los estados contables, dice. Sí, acá está, tiene razón. 8.000. Ah, por eso eran tantas cosas, menos mal, profesora, que lo estamos viendo. Claro, bueno, por eso tenemos que analizar cada uno de los rubros que hay en el balance. ¿Está? A ver si. Va a ser más fácil si miran todas las notas. ¿Qué hay en caja y banco? ¿Hay algo que yo tenga que ajustar? No. Bueno, ¿qué hay en créditos? Las cuentas particulares de los socios. Después vamos a ver en cuanto a las valuaciones. Bueno, a ver. ¿Los fines de cambio, profesora? ¿Cómo? Bueno, conclusión, si no tengo más nada. Los bienes de cambio no se descuentan, ¿verdad, profesora? No. Después tenemos que ver si están bien valuados. Lo que te tiró. Esto es hincha que soy, ¿eh? Quiere decir que este es mi activo computable. Y ahora hace como una comprobación, como que mira que todos los saldos coincidan. ¿No? ¿En qué estamos? Ah, lo que hizo en la resolución. Claro. Ahora como que hace una... Como que dice computable... ¿Cómo está compuesto este activo computable? Pero bueno, Ah. no lo necesito. Bárbaro. Pasivo computable. Acá, la diferencia que hay entre de cómo se determina el activo a cómo se determina el pasivo es que no parto del pasivo comercial, del balance y le hago los ajustes, sino que acá la ley te dice: a ese activo computable, réstele los pasivos computables. Y la ley define cuáles son los pasivos computables en ese inciso B. ¿Sí? ¿Me entienden lo que digo, la diferencia? Sí. Ah, Y claro. no lo sabía eso, gracias. En realidad no está hecho así en el práctico, estoy viendo, ¿eh? Pero fíjense que la ley me dice: al importe se obtenga por aplicación del inciso A, se le restará el pasivo. A estos fines se entenderá por pasivo. Entonces, es distinto el mecanismo de la determinación del activo computable al del pasivo. Aunque estoy viendo que ahí en el práctico partieron del pasivo comercial y le restaron los no computables. Y entonces, profesora, ¿qué hacemos? No, háganlo como yo les digo. Bueno, ¿qué son pasivos? Todas las deudas, previsiones admitidas por la ley. Claro, porque acá tenemos una previsión por juicios que esa no estaba admitida por la ley. Solo la de Claro. incobrables, las que reúnan los requisitos.
Bien, por eso. Entonces, vamos al revés. Agarramos todo el pasivo. Bueno, ¿Le leemos el pasivo? sí. Porque Las tenemos notas deudas están en el comerciales, 12.000. Esas no tienen ninguna aclaración. Dice 2.1, miro la nota entonces, a ver. Claro. Dice proveedores locales. Bueno, esos van todos. Después tenemos un préstamo bancario en pesos, 25.000. Y estoy leyendo la nota. Después tenemos... perdón. Sí. Remuneraciones y cargas. En lo que tenemos sueldos a pagar 13.000. No sé si quiere que se las dé todas juntas o... Como quiera. Gratificaciones a pagar. Y espere que le digo, tiene las gratificaciones, las contribuciones, todo eso en sueldos. Y sueldos sí serían, espere, 59.022. Sí. Sí. Después tenemos cargas fiscales, 1.150. Oh. No miran. Sin ninguna cosa rara en ningún lado, ¿no? No, ese ya no tiene notas ahí. Bien. Y después por último tenemos dividiendo a pagar nada, otras deudas 1.260. Tampoco dice nada. Dice que tiene una nota, pero yo no tengo las notas. ¿A todos les pasa lo mismo? Y bueno, si no tiene... Sí, no están, con esa referencia al menos no las veis yo, no las encontré. Hay 2 o 3 referencias abajo del estado de resultados. Bien. Otras deudas. Bueno, después dice la previsión 2.000, que supuestamente sabíamos nosotros que es una previsión de, como dije hoy, para juicios. Capaz que estaba en el enunciado. Bueno, la previsión para juicios no es una previsión admitida por la ley. Si hubiese sido la previsión para incobrables, ponele, pero la previsión para juicios no está admitida. ¿Sí? Sí, O sea que no lo- Claro, era una previsión para despidos. Está en las referencias. Para despido, Acá hay unas Sí, para referencias, despidos. acá no es nota, es referencia, dice información adicional. Dice previsión para despido 2.000. Se trata de una previsión que no es admitida fiscalmente por tratarse de gastos futuros e inciertos. bien. Por consiguiente, no es un pasivo computable. ¿Vamos? Sí, acá tenemos varias aclaraciones, pero bueno, no viene en el caso. ¿Por qué? ¿Qué hay? No, habla de qué pasó con la asamblea, el aporte, por ejemplo, dice, los socios hicieron un aporte de capital a fin de poder financiar el capital del trabajo, bueno, habla de todo eso, distribución de utilidades. Después en el activo, la moneda extranjera, dice el tipo de cambio comprador, bueno, como que por la Bueno, porque eso va contabilidad definió el imposible. Eso va ahora para la evaluación, en la segunda parte. La Ahora cuenta bien, particular del socio dice que es un saldo deudor de los socios por aporte de dinero en efectivo. Las condiciones en esta operación son diferentes de las que pudieran celebrarse entre partes independientes. Y bueno, y después dice cosas de la mercadería. todo para la evaluación. Profe, ahí las deudas comerciales son 12.000, no 120.000. No, 28,432. Algo está mal, ¿no? No, así da el pasivo. Menos los 2.000 de la previsión.
El pasivo es 98.432. El pasivo contable. Sí, estoy mirando. Y Porque acá... acá le suma los 2.000 entonces nos da 100.432 el total. Con la previsión de 2.000. Que suma. Obvio. No, pasa que también hay pasivo no corriente. No lo estaba viendo, tenés razón. Por eso ¿Hay más pasivos? Hay un pasivo por 45.000 Ah, que... No dice nada. No, en las notas no dice nada y en las referencias tampoco. ¿y qué es? Ah, bueno. dice préstamos 2.7, pero no está la nota. Préstamo. Bueno, o sea que mi pasivo es 143.432. Para bien. Claro, y acá en el práctico, por lo que entiendo, hacen el total del pasivo contable menos lo que no, como hicimos en el activo, menos lo que no tiene que tenerse en cuenta, que sería la previsión. Por eso. Entonces, ese yo quería nuestro pasivo computable. Este es nuestro pasivo computable. Lo que pasa es que acá, ahora, además, estoy pensando ahora, ¿no? Además de, hasta acá entendieron lo que hicimos. En el activo restamos todo lo que, y el pasivo lo fuimos componiendo. Ahora tenemos que mirar si hay entre, a ver si me sigue, si entre lo contable y lo impositivo, la evaluación de los bienes está bien. O sea, cuando yo acá parto de mi activo según balance comercial, ese activo está bien valuado, estos pasivos están bien valuados. Cuando digo bien valuados, digo valuados de acuerdo con las normas impositivas. Eso es lo que digo. ¿Ah? Y por lo que yo veo, la única cosa que hay distinta es la moneda extranjera. Claro, hay una diferencia de evaluación entre la contable y la positiva. Entonces, quiere decir que mi activo computable, ahora le voy a insertar. Acá le voy a poner diferencias para que ustedes lo entiendan. Diferencias de evaluación. ¿Qué tengo? La diferencia de evaluación en la moneda extranjera, en este caso. Que cuánto estaba contable y cuánto estaba impositivamente. 5.000 contable, 5.500 impositivo. O sea que tengo que sumar, ¿no? A mi activo contable. Las diferencias de evaluación. O sea que tengo un activo computable de 182.700. Contra un pasivo de 143.000. La diferencia entre el activo menos el pasivo computable, voy a multiplicarla por el coeficiente de actualización, que no sé si se lo dieron ahí. Sí, es 0,573.
¿Cuánto es? 0,573. Es medio feo, tendría que empezar con 1, ¿no? Me cierra que sea eso. A ver, dice 2,19. Que lo hicieron -1 en la cuenta. En vez de hacer solo la división, hicieron la división -1 seguro. Ah, sí, hicieron la división -1. Esto no me gusta. Yo tengo que hacer el índice de diciembre del 2020 dividido el índice de diciembre de 2019 que hicieron -1. A mí no me gusta. Yo actualizo primero el capital, hago esto por el índice y la diferencia es ajuste estático. Estático. Bueno, ustedes me entendieron. Ese no. Más 61 menos 31. ¿Qué me pone más? Poniéndote menos, caramba. ¿Qué me estás poniendo? Tiene que estar al lado de Shift, profesor, al menos. Sí, Por ahí. lo que pasa es que tengo el tablero cambiado. Ah, ahí le digo cuánto da, espere. Sí, yo porque no tengo ganas de... Tengo que sacar... Vas a ganar, chiquita. El tablero cambiado y no sé cuál es la tecla. Da 22.499,14. Esto es el ajuste estático, que en este caso, ¿qué me está dando? ¿Positivo o negativo? Negativo, porque el activo era mayor que el pasivo, ¿se acuerdan? Entonces, hasta acá me está dando una pérdida. Cualquier cosa. No, algo se me pasó con el bendito tablero este. Todo me está poniendo cualquiera, chicos. No. Se me transformó la forma del tablero, estoy poniendo la P y me pone cualquiera. Bueno, me entendieron. Hasta acá lo que tengo es un ajuste estático que me origina una pérdida porque mi activo es mayor que mi pasivo. ¿Acá estamos? Sí. Ahora viene el ajuste dinámico. No sé si me puede escribir. No, cualquiera me está haciendo. ¿Qué pasa? No sé qué pasó con el... ¿Qué me pasó con el tablero? Con el comando. ¿Puedo escribir, che? Ajuste. Mira, cualquiera me está haciendo. No sé por qué. Ponga AD y ya sabemos que es ajuste dinámico. Pero no me deja, mira, la D. A ver, ahí, a ver, ¿qué hace? AD, ahí salió. Bueno.
El ajuste dinámico va a ser ahora todas las cosas que variaron durante el ejercicio. ¿Qué variaciones tenemos? A ver si nos plantearon acá. Información adicional. Movimientos posteriores. No. Tenemos el aporte. Las notas. Movimientos posteriores al ejercicio. Celebrar la asamblea, es una distribución de utilidades, los socios hicieron un aporte. Otras referencias, bienes de uso, no sé qué. Bueno, tenemos la aprobación de honorarios y el aporte, ¿no? Honorarios o fin. Claro, tenemos una distribución de utilidades de 60.000. Está bien, dividendos por un lado y un aporte de los socios. ¿Sí? Fíjense que en la ley me pone al ajuste que resulte del punto anterior, o sea, ese ajuste estático, se le sumarán o restarán como ajuste positivo los retiros, los dividendos, o sea que ahí la distribución, no puedo escribirles, pero ahí tengo que hacer la distribución de dividendos actualizada desde la fecha de la distribución hasta la fecha de cierre. No sé si en el planteo lo tienen así, en la solución lo tienen así. Claro, por eso nos ponen todos los coeficientes arriba. Claro. Dice que el coeficiente es 0,33. Tiene que ser desde la fecha. La fecha 15 de abril del 2020 y a diciembre del 2020 será, ¿no? Entonces en abril tenemos un coeficiente de 165,24, o sea, el IPC, y el coeficiente ahí mismo te dice 0,33, que es el que aplicó. Bien. Entonces ahí aplicó al aporte y a la distribución de utilidades, ¿sí?, el índice y le dio un ajuste dinámico por esos dos movimientos. ¿Lo ven en la solución? Claro, porque dice 19.728 y después hace lo propio con el aporte de 150.000, lo hace por Claro. 0,19 y le da 28.500. Entonces la diferencia entre estos dos, como el segundo es más grande que el primero, bueno, le da 8.772 y también es pérdida, porque ambos... ¿Está bien lo que digo? Sí, está bien lo que decís. Sí, sí, es pérdida porque recibió más plata de la que pagó. Claro, porque lo de Claro. abajo es del activo y lo de arriba es del pasivo, ¿no? Claro, aparte por lógica, fíjate que recibió un aporte en dinero, ya esto te está dando que tenés un activo monetario, tenés pérdida. O sea, acá esta persona no va a pagar nada. No va a pagar nada, no. Ahora esos 31.271 pesos de pérdida en concepto de ajuste por inflación, un sexto es No lo puede que va a contar. imputar a su balance impositivo. No sé si sigue acá. Sí, sigue. Partió frente a la inflación. Diferimiento de la ley debe realizarse según se indica a continuación. Un sexto, y ahí te hacen los 31 dividido 6, debe dar los 5.000 y pico. Fíjense, perdón. Panel hace toda la explicación. Pero fíjense que esta empresa, que tuvo una pérdida de 30.000 pesos, por decirle, solamente en el ejercicio 2020 puede imputar como pérdida 5.000. Un sexto va a terminar en el año 2025
con una pérdida que va a poder cargar de 5.000, o sea que, como verán, esos 5.000 sin actualizar en el 2025 es nada otra vez. Un atado de cigarrillo, profesora. Sí, tenés razón, en el 2025 va a ser un atado de cigarrillo. Pero si usted se lo pone a pensar, siempre fue así. Todo se convirtió en un atado. Nosotros en la Argentina todo lo vemos como atados de cigarrillos. Vos fumás, seguro. No, pero... No, me va a hacer reír porque sí, porque el otro día uno me hizo esa comparación. Pero si al final es un atado de cigarrillo. Yo me quedo pensando, digo, claro, sí. Sí. Bueno, pero a ver, si bien esto, cuando se hizo la reforma y se vio con buen grado la restauración del ajuste por inflación, lo lógico hubiese sido poder imputar en el año toda la pérdida que te originó el ajuste por inflación. La pérdida o la ganancia, porque si tuve ganancia también sería lógico que la ingrese en el año en que corresponde. De tal manera que, vamos, si tuve ganancia, el Estado cobrará el impuesto que corresponde. Y si tuve pérdida, el Estado tendrá que dejar de cobrar el impuesto que corresponde y no diferírmelo a 5 años, ¿no? Debiera ser para ambas partes igual. Así que, en definitiva, si bien calmó un poco los reclamos judiciales por la no aplicación del ajuste por inflación, no sé si a futuro no va a haber nuevos reclamos para poder imputar el 100% del ajuste. Hay muchos fallos al respecto y, digamos, de cuando no se aplicaba, que salieron favorables al contribuyente. Bueno, veremos ahora qué pasa con esto del sexto, ¿no? Pero en definitiva, sea un sexto, sea un tercio, sea nada, sea todo, el tema es que ustedes tengan claro el mecanismo del ajuste. Sobre todo porque, bueno, es como les digo, en la práctica profesional habrá años que no los tenemos que aplicar, hubo años donde no se aplicaba lo mismo que el ajuste contable. Bueno, los que somos viejos ya nos acordamos de antes, cuando se aplicaba el ajuste por inflación. Así que bueno, en algún momento, si no es, bueno, ahora en lo inminente en la profesión, lo van a tener que aplicar y si en algún momento se suspende, bueno, pero por lo menos ya van a saber el mecanismo. Bueno, yo les diría que lo revisen esto. Después voy a subirles un resumen, todavía les tengo que subir el de honorarios, el de dividendos. Y creo que tengo como un sistemita o algo en Excel como para ir cargando todo esto y determinar el ajuste por inflación. Después, si me lo encuentro, se los cargo también en la O24. Bueno, chicos, los voy a dejar. Espero que hayan entendido alguna Sí, profesora, a mí me sirvió, la verdad que no lo hubiera podido hacer sola, le agradezco un montón porque no lo había terminado de entender, ahora me siento más confiada. Bueno, me alegro. Gracias. Sí. Igual, a ver, fue media desordenada entre el tablero que ahora voy a ver qué le pasó, lo apagaré. No se preocupe, se le entendió igual. ¿Se me entendió? Sí, bueno, sí. Me alegro que me haya entendido. Sí. Bueno, nos vemos la próxima. Eran un montón de números que no sabía para dónde Gracias, arrancar. buenas noches. ¿Cómo? Digo, Ay, eran un montón de números y yo no sabía para dónde arrancar. Digo, ¿para dónde voy con No, eso? por eso, a ver, el práctico no está mal, pero lo que pasa es que cuando uno, yo siempre digo lo mismo, para que los alumnos entiendan, hay que empezar de lo más simple a lo más complejo. Entonces, con tantos llamadas y qué sé yo, es como que por ahí se terminan confundiendo sin entender el fondo de la cuestión. Sí. ¿Está? Entonces, por ahí con números más simples, por ahí lo entienden y después, bueno, van a saber. Lo que pasa es que acá se lo dan como es en la práctica, como es en la práctica. Tengo que agarrar el balance, tengo que mirar qué pasa, qué hay en cada rubro, pero bueno, por ahí para que ustedes entendieran, me parece más simple con 2 o 3 numeritos y por ahí lo ven más claro.
estuvo bárbaro. No se olvide después de los esquemas, porque la verdad que eso de la hacienda y eso, y lo otro de, como la siembra no, como es El semillerío. La semilla y la cementera. No, por favor. Se Sí. entendió. No, y lo de los dividendos le voy a subir también. Ese ya lo tengo terminado, el de los dividendos. Y el de la evaluación también, ahora se lo subo. Bueno, gracias. Esos dos se los subo. Muy bueno, chicos. Que Chiques. descanse, profe. No, bueno, estudien. Gracias. Chao, chao. Bueno, nos vemos. Suerte. Chao, profe. Chao, gracias.